Sí. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Vamos. Entonces, vamos a escribir por acá. Y vamos a empezar con una pequeña observación. ¿Ya? Observación. ¿Ya? Si la ecuación diferencial, ¿ya? Si la ecuación diferencial de y a de x igual a f de x, y, ¿ya? Es tal que esta función f la podemos escribir como el cociente entre dos funciones, ¿ya? Una función m que dependa de x y y, y una función n que también dependa de x y, ¿ya? Entonces, la ecuación diferencial te quedaría de la siguiente manera. De y a de x igual a menos m de x, y dividido en n de x, y. Y si tú acá usas diferenciales, usando diferenciales, tú puedes separar esto de la siguiente manera. Lo puedes escribir como n de x, y multiplicado por el diferencial de y, y esto tendría que ser igual a menos m de x, y multiplicado por el diferencial de x. O sea, mx, y de x más nx, y de y. Si tú te preguntas por qué le puse un signo menos a la función acá, fue solamente para que acá me quedara bonito con todos los signos positivos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, lo que acabamos de hacer es escribir otra forma de presentar las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Esta es otra forma de presentar, qué fea la P, de presentar las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Entonces, no te tienes que asustar, ¿no es cierto? Tú no te tienes que asustar si es que a ti te aparece alguna ecuación diferencial que quizás sea algo así como eh, 2i de x más 2x de y igual a cero, ¿ya? Ese es un ejemplo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer acá? Tú puedes volverlo a agrupar y volver a verlo como si fuese la ecuación diferencial que antes veníamos estudiando, ¿ya? Entonces, escribámoslo eso, re- reagrupándolo, reagrupándola, se puede resolver, se puede volver a estudiar de la misma manera que ya se había hecho, ¿ya? Perfecto. Entonces, acá, donde voy a pasar, digamos, como la materia nueva, en donde haya casos en que incluso volviéndolo a reagrupar, no vas a poder, no vas a poder estudiarla de la misma manera que antes lo hacíamos. O sea, no va a ser ninguna ecuación homogénea, quizás no sea una ecuación de variables separables, ni ninguna que podamos utilizar algún cambio de variable para poder resolverla. ¿Ya? Entonces, en esas vamos a entrar a trabajar el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Eh, si es que eh, al reagruparla
no es posible resolverla como ya habíamos estudiado, ya eh, la trabajaremos como una ecuación diferencial y esta va a ser la materia del día de hoy como una EDO exacta, ¿ya? Como una EDO exacta. Entonces, vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas. Para ello, vamos a definir algunas cositas. Primero, definición. Pregunta. Primero, una pregunta de mate 2. Una pregunta de mate 2, ¿ya? Aquí aparte, digamos como un borrador. ¿Cómo se calculaba la diferencial de de una función cualquiera? ¿Cuál era la diferencial de una función cualquiera? ¿Cómo se calculaba esto? Era la derivada por el diferencial de x. Perfecto, ¿no es cierto? La derivada de la función por el diferencial de x, ¿o no? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a definir ahorita va a ser una diferencial, pero para una función que tenga más de una variable, ¿ya? Antes lo que habíamos visto era una diferencial de una función que tenía una variable, ahora vamos a ver una función que tiene dos variables, ¿ya? Entonces vamos a escribirlo por acá. Entonces, sea f una función que dependa de dos variables, una función que dependa de x e y, ¿ya? Y vamos a pedir que sea de clase C1 en algún conjunto U, ¿ya? O sea, que tenga primera derivada, donde U sea abierto y conexo, ¿ya? Abierto y conexo. Entonces, se define, se define la la diferencial total, ¿ya? Total de la función f como, lo vamos a anotar así, la diferencial total de la función f como, y acá como tenemos dos variables, bueno, van a ser dos derivadas. La derivada parcial con respecto a x, de x, más la derivada parcial con respecto a y, de y. ¿Ya? Observación. Acá vamos a escribirlo acá. Observación. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la observación? La siguiente. Dado que las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y son funciones de x y también de y, x e y, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir la diferencial total como lo siguiente. La diferencial total podríamos verla como una función que dependa de x e y multiplicado por un dx más una función que dependa de x e y multiplicado por un dy. ¿Ya? Acá, ¿dónde? Y bueno, yo creo que es obvio, ¿no es cierto? Que la derivada parcial con respecto a x de esa función es la m y la derivada parcial de la función con respecto a y es la n.
¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ¿no es cierto? Si te das cuenta, la diferencial total de una función de dos variables se parece mucho a lo que habíamos escrito acá, ¿no es cierto? Acá, a una EDO que está presentada de manera con diferenciales, ¿no es cierto? Una EDO que está escrita con diferenciales se parece mucho a la diferencial total de una función de dos variables, ¿ya? Entonces, gracias a esto, vamos a definir lo que van a ser una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Entonces, pongámoslo por acá. Definición, ¿ya? Definición. Entonces, vamos a considerar sean m y n dos funciones de dos variables R2 a valores reales, funciones de clase C1, ¿ya? Funciones de clase C1. Entonces, una EDO de la forma mx, y de x más nx, y de y igual a 0, se dice que va a ser, se dice eh, exacta, ¿ya? Se dice exacta si es que existe si es que existe una función, pongámoslo bien, una función f definida desde u a valores reales, donde u es un subconjunto de R2 abierto y conexo de clase C2 y f de clase C2, ¿ya? Tal que, la derivada parcial de la f con respecto a x es igual a esa m, y la derivada parcial con respecto a y es igual a esa e, ¿ya? Y la solución de esta ecuación diferencial, ¿ya? Y la solución de esta EDO es f de x, y igual a c con c un numerito real, ¿ya? Entonces, a ver, terminemos de copiar eso para que lo empecemos a comentar y empecemos a asociarlo con lo que, con, bueno, con las definiciones, ¿ya? Para que vayamos entendiendo y comentando y no pasándolo por pasar, ¿ya? Por ahí me dicen que me devuelva un segundo, me devuelvo un segundito, ¿ya? Ahí está, ¿ya? ¿Terminamos de copiar o no? Profesor, Dime. tengo una pequeña duda ahí. ¿Cuál sería la necesidad de que sea la F sea C2? Perfecto, perfecto. La necesidad de que f sea C2 va, va, va a ser para que asegurarnos, ¿ya? Que vaya a existir dicha función f tal que coincida la diferencial, ¿ya? Paciencia.
para pedirle que sea de clase C2, va a ser un requisito para asegurarnos de que exista esa función f. Porque hasta ahora, la definición dice que esta ecuación va a ser exacta si es que existe la f. Si es que existe la f. Pero yo no tengo nada, por ahora, yo no tengo nada que me asegure la existencia de que vaya, bueno, la existencia de esta función f, ¿no? Nadie me lo dice que vaya a existir. El hecho de pedir que sea de C2, clase C2, me va a ayudar a, a asegurar la existencia. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo bien cortito. La ecuación diferencial que yo te puse antes, ¿cuál era? La ecuación 2y de x más 2x de y igual a 0 es exacta. En efecto. ¿Y por qué razón? Ya que eh, s- existe, o mejor dicho, ya que si f de x, y la podemos ver como x cuadrado por x cuadrado más, no, acá esto sería X 2x, cuadrado y cuadrado. 2xy, ahí, 2xy, Ok. ¿no? Ya que si la función f la denominamos como 2xy, entonces la diferencial total, ¿no es cierto? La diferencial total de esta función es efectivamente lo que aquí aparece, 2y de x más 2x de y. Y por lo tanto, la solución de esta EDU es, y pongámoslo acá abajito, f de x, y igual a una constante. O sea, 2xy igual a alguna constante. ¿Y por qué es esta una solución? Porque si tú tomas, hagámoslo por acá como si fuese un borrador, ¿no es cierto? Si tú tomas esta ecuación, f de x, y igual a una constante, y tú calculas el diferencial, bueno, el diferencial de esa f va a ser igual a 0, que es la ecuación que acá aparece. ¿No es cierto? Claro. Entonces, por esa razón, f de x, y igual a c va a ser una solución de esa ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial en particular va a ser exacta. ¿Por qué? Porque existe la función f. ¿Ya? Profe, Ya. Dime. yo tengo una duda que es más de como teórica. ¿Qué significaba que que U fuera conexo? Que el U fuera conexo, que el conjunto donde está definido en una única parte. Digamos que esto podría ser U. En cambio, si el conjunto donde está Ah, si fuera definida la función. conexo sería como en dos o más partes, ¿o no? Exacto, Ah, exacto. ya me acordé. Sí, sí, sí. Gracias, ¿Ya? profe. Perfecto. ¿Ya? O sea, estamos trabajando en un único conjunto como una única pieza sólida, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a utilizar el hecho, ¿ya? Utilizar el hecho de que hemos pedido que la función sea de clase C2 para asegurarnos que en verdad existe esa función, ¿ya? Para los que vienen atrasados, me preguntan cuánto he escrito 3 planos, ¿ya? Eh, si tienes el celular a mano, te doy 5 segundos para copiar acá, o sea, para sacarle una fotito, perdón, ¿ya? Otros 5 segundos para sacarle una foto por acá. Y unos últimos 5 segundos para acá. ¿Ya? Oye, chiquillos, no estamos tan preparados para presencial. Para presencial, no sé, pues si el profe llega y borra la pizarra, la borró nomás, pues y no le pueden preguntar, andar preguntando, profe, ¿escribió mucho o no?
Hay profes que se llegan a enojar si les preguntan eso, ¿ya? Por suerte yo no. O sí, no lo sé, no lo sé. ¿Ya? Entonces, escribámoslo por acá, lo que te había comentado, ¿ya? Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer es la siguiente. Oye, ¿y cuándo puedo asegurar o cuándo sabremos? Acá, hagámosle la patita a la A, sabremos, ¿ya? ¿Cuándo sabremos que existe esa dicha F? ¿Ya? ¿Cómo podemos asegurar que existe esa F? Entonces, para asegurarlo, vamos a utilizar el siguiente teorema, ¿ya? Por ahí me preguntan si voy a hacer clase en la modalidad híbrida. No tengo idea, ¿ya? No tengo idea. Entonces, sea U una región de R2, una región abierta y conexa, ¿ya? Abierta y conexa, y dos funciones M y N pertenecientes a las funciones de clase C1 en U, ¿ya? Entonces, la EDO, que vamos a escribir como M, X, Y de X, más N, X, Y de Y, va a ser exacta, ¿ya? En U, sí y solo si la derivada de esa M con respecto a Y es igual a la derivada de la N con respecto a X. Y esto en el conjunto U, ¿ya? Esto en el conjunto U. Em, Profe, no tendría que tener el signo cambiado. no, así tal cual. Así tal cual. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Fíjate. Acá vamos a poner como un sketch. ¿Cómo se escribía sketch? Era como SH. No, ECH. no, ETCH. ETCH. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Sketch. Ya. Sketch de la demostración. ¿Ya? Entonces, para que te hagas la idea, ¿por qué estamos pidiendo y que se cumpla esto para asegurar que exista la función f de clase C2? Tiene que ver con esto. Mira, si la función f es de clase C2, entonces, ¿qué pasa con sus derivadas cruzadas? Son iguales. Perfecto, perfecto. Entonces, la derivada cruzada de x a de y es lo mismo que la derivada cruzada de y a de x, ¿ya? Si f es de clase C2, entonces ocurre eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, si existiera una f, ¿no es cierto? Una f tal que la derivada con respecto a x es igual a la m y además la derivada con respecto a y es igual a la n, entonces cuando tú derivas con respecto a y, la m es lo mismo que derivar con respecto a y, la derivada, ¿no es cierto? La derivada con respecto a x de la f. Y por otra parte, escribámoslo por acá, si tú derivas con respecto a x la n,
sería equivalente a derivar con respecto a x, ¿a quién? A la derivada parcial con respecto a... La f con respecto a y. Exacto. Y como la función que andamos buscando es de clase C2, estas dos cantidades que tienen que cumplir, ¿qué ser? Van a ser iguales. Exacto. Van a ser Y, igual. y eso es más que nada la necesidad de que sea C2, para Exactamente. que las derivadas cruces sean iguales. Exactamente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la demostración. Es como la herramienta principal que se utiliza para la demostración, ¿ya? Por no decir que es la demostración, pero para un lado de la implicancia, ¿no? Y bueno, esa va a ser nuestra gran herramienta para resolver ecuaciones diferenciales exactas, ¿ya? Hagamos un ejemplo, ¿les parece? Un ejemplo bonito. Entonces, veamos el ejemplo, lo vamos a escribir por acá. Acá. Entonces, ejemplo, ¿ya? Y acá vamos a escribir con color negro, ¿ya? Resuelva la siguiente ecuación. Ecuación. Entonces, ¿qué ecuación? La que vamos a poner por acá. 2xy menos 9x cuadrado dx más 2y más x cuadrado más 1 de y igual a 0. ¿Ya? Entonces resolvamos esa ecuación diferencial, ¿no es cierto? Entonces, solución. Solución. ¿Ya? Notar que si nosotros tratamos de reagrupar esta ecuación, veamos a qué es lo que llegamos. Notar que reagrupando esta ecuación, llegamos aquí. A ver, si paso todo al lado, todo lo que está con x, con el diferencial x, lo paso al lado derecho de la ecuación, me queda 2y, 2xy, no, hagámoslo acá. Ahora sí, 2y más x cuadrado más 1 de y igual a menos 2xy menos 9x cuadrado de x. Por lo tanto, si nosotros despejamos de y a dx, que es la derivada, ¿no es cierto? Sería igual a menos 2xy menos 9x cuadrado, y esto dividido en 2y más x cuadrado más 1. Entonces, fíjate que la reagrupé nomás, ¿ya? Pregunta, al reagruparla, ¿puedo resolverla? ¿Es alguna de las ecuaciones que yo ya he conocido o no? ¿Es de variable separable? No, Ya, no es de variable separable. Entonces, creámoslo. La cual no es de variables separables. Ya, ok. ¿Es homogénea? ¿No? ¿Seguros? No lo sé. Eh, pregunta, ¿es homogénea? Y si no es homogénea, ¿por qué razón no sería homogénea? Por el 1. Por el Para ser 1. homogénea, claro. Exacto, por el 1. El 1 hace que no sea homogénea, porque cuando tú evalúas, ¿no es cierto? ¿Qué aquí había que hacer? Había que evaluar en Tx, Ti, ¿no es cierto? Después Este, no se podría factorizar, ¿o no? exactamente, ese 1 no entrega ninguna t y no puedo factorizar en el denominador, ¿ya? Entonces, la cual no es de variables separables, ni tampoco homogénea.
Entonces, veremos si es exacta. ¿Ya? Si es exacta o no es exacta. ¿Ya? Entonces, aquí hay que empezar a bautizar algunas cosas. ¿Qué cosas vamos a bautizar? Esta función, esta va a ser la m, y esta otra función va a ser la n. ¿Ya? Entonces, si acá lo vemos, lo escribimos por acá. La m, solo estoy copiando, sería 2xy menos 9x cuadrado, y la n sería 2y más x cuadrado más 1. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tengo que chequear yo para probar si es que era exacta? Tengo que probar que la derivada con respecto a y de la m tiene que ser igual a la derivada de la n con respecto a x. Y así voy a poder probar que la ecuación es exacta. O sea que existe una función tal que calza el diferencial con lo que me aparece por acá. Entonces calculemos. ¿Cuánto me da la derivada de la m con respecto a y? Bueno, eso me da, ¿cuánto? 2x. 2x. Y por otra parte, si yo calculo la derivada de la n con respecto a x, ¿cuánto me da? 2x. 2x. Entonces estas dos cantidades son iguales, por lo tanto, la ecuación o la EDO es exacta. Y así existe una función f de dos variables, ¿no es cierto? Tal que la derivada parcial de la f con respecto a x va a ser igual a ¿quién? La derivada con respecto a y. Cuidado, no. ¿A quién sería igual? Igual a 2x menos 9x A cuadrado. m de x, Ah, eso o es. sea, perdón, a n de x, y. Perfecto. La compañera también me dijo cuánto valía esto, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas, está bien, pero sería la m y la derivada parcial con respecto a y sería la n, ¿no es cierto? ¿Ya? Existe esa función. Y eso es lo bonito del teorema, que ahora que ya sabemos que existe esa función, nuestra pega va a ser hallarla, ¿ya? Ahora, busquemos esa f. ¿Ya? Y acá, en este paso, yo necesito que estén súper atentos, ¿ya? Porque en esta parte hay gente que se complica, ¿ya? Y ustedes no se van a complicar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esta parte? Fíjate, entonces, si existe dicha f, la derivada parcial de esa f con respecto a x es igual a la m. ¿Cuánto valía la m? 2xy menos 9x cuadrado. Pregunta. ¿Cómo yo lo hago para obtener la x acá? O sea, la f, mejor dicho. ¿Qué tengo que hacer acá para obtener la x? Integral. Integrar Perfecto. ¿Integramos con respecto a qué variable? a x. Perfecto. Con respecto a x. Entonces, la función se va a la derivada, ¿no es cierto? La función va a ser igual a la integral de 2xy menos 9x cuadrado con respecto a x. ¿Ya? Escribámoslo bien bonito. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta integral? Si yo integro con respecto a x, la y es como que yo la viese como una constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué me daría? Me daría la integral de 2x, eso es x cuadrado, por la y, menos la integral de 9x x cuadrado, estoy pensando ya en la integral, eso sería x cubo por 3, ¿no?
Sí, sí. Perfecto. Y acá yo te tengo que preguntar algo. Cuando yo integré, ¿no es cierto? Me aparecería una constante de integración. Pongámosle una C1. Una C1. ¿Ya? Y esta constante de integración, fíjate, y esto es lo importante, acá atentos, va a depender de la otra variable, de la variable y. ¿Y por qué razón? Porque cuando tú derivas parcialmente, o sea, cuando tú te tratas de devolver y derivas parcialmente con respecto a x, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con cualquier función que depende solamente de y? Se Desaparece. hace cero. Exacto, se hace cero. Entonces, para agrupar todas esas funciones que la derivada parcial con respecto a x suprimió, esa constante de integración te va a depender de la otra variable, de la variable y. ¿Se entiende eso, no? Sí, Perfecto, perfecto. Entonces, ahora nuestra pega se reduce a encontrar esta constante, ¿ya? Pero, además, si yo calculo la derivada parcial con respecto a y de esta función, si yo la calculo, a ver cuánto me da esta derivada parcial, me daría, derivo esta expresión, ¿no es cierto? La voy a derivar. Si la derivo, me da x cuadrado más c1 prima de y. ¿Ya? Y esa derivada parcial, ¿a quién tendría que ser igual? ¿A quién tendría que ser A igual? N. A N. A n, a n, perfecto. Tendría que ser igual a n. Y ahora, bueno, ¿quién es la n? La n, ¿quién era? Era 2i más x cuadrado más 1, ¿no es cierto? 2i más x cuadrado más 1. Entonces, ¿a qué ecuación hemos llegado? A la ecuación x cuadrado c1' de i igual a 2i más x cuadrado más 1. Bueno, esta ecuación no es difícil, ¿no es cierto? Tú puedes eliminar esas x y obtener que la C1' es 2i más 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros integramos C1 de i, ¿cuánto sería? I cuadrado más I. I cuadrado más i. I cuadrado más i. Por lo tanto, ¿quién era la función f? ¿Quién era la función f? La función f X cuadrado I menos 3x cubo más I cuadrado más I. más i cuadrado más i. ¿Ya? Entonces, la solución, la solución de la ecuación diferencial de la EDO es f de x, y igual a ¿qué cosa? Igual a Una C. una c, donde c es un numerito real. ¿Ya? Donde c es un numerito real. Y bueno, si tú gustas y quieres chequearlo, puedes hacer los cálculos. O sea, ahora, ¿qué tendrías que hacer para comprobar que efectivamente esta función es la solución? Bueno, calcúlale la diferencial total. Calcúlale la diferencial total. ¿Cuánto te da la diferencial total? Te daría 12xy menos 9x cuadrado de x más x cuadrado más 2y más 1 de x igual a 0, que sería la ecuación diferencial, que es la que tenemos enunciada, ¿no es cierto? Entonces ahí tú te puedes devolverte y comprobar que efectivamente encontraste la solución.
¿Ya? Preguntas, dudas, ¿se entendió? ¿No? ¿Por qué era igual a C? ¿Por qué ir igual a C? Porque la ecuación al otro lado, fíjate que está igualada a cero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando tú calculas la diferencial total de esta función, o sea, de esta igualdad, ¿no es cierto? La diferencial total, como al otro lado tienes una constante, la diferencial de una constante es cero. Y ahí sacas la ecuación diferencial que está acá. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Hay más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Chiquillos? ¿Quedó claro, profe? Ya, perfecto. Oh, claro. Profe, Dime. Aclárense. ¿de dónde salía el x cuadrado más c1 prima? El x cuadrado más c1 prima. Ah, de acá. De acá, de acá, de acá. Tú tomas la ecuación, la que está acá, esta. O sea, en realidad la ecuación, o sea, todo esto. Tomé todo esto y lo derivé con respecto a y. O sea, fíjate que acá desaparecería, por ejemplo, la y desaparecería y te queda solamente el x cuadrado. La derivada pasa con respecto a y, se te va este término y ahí te sale la C1 prima. Ah, ya, ya, gracias. Perfecto, perfecto. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya. Entonces, si ustedes ya me conocen, ¿qué les debería poner ahora acá? ¿Una? Tarea. Perfecto, mira, ya la pidieron ya. Perfecto, tarea. ¿Ya? ¿Quién pidió tarea? Eh, alguien que no juega LOL. Resuelva. Si R- supiera, profe. ¡Oh! Resuelva la ecuación diferencial. X cuadrado más y. X cuadrado más y de x más x menos 2y de y igual a 0. ¿Ya? Resuelva esta ecuación diferencial. ¿Ya? Eh, ya. Entonces tú te tienes que empezar a preguntar, oye, ya, perfecto. ¿Y qué ocurre si es que la ecuación diferencial no me da exacta? Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a jugar LOL o qué? No, pues no me voy a poner a jugar LOL, voy a ponerme a tratar de Estudiar. resolver ese problema. Claro, estudiar y a poder resolver ese problema. ¿Ya? Entonces, escribámoslo. ¿Y qué ocurre? Me imagino que existe otro teorema, ¿no? Va a existir una ayudita que se va a llamar factor de integración. Wolfram. ¿Qué ocurre? Si m de x, y de x más n de x, y de y no es exacta, ¿ya? Y entonces buscaremos una función que la vamos a denominar mu, ¿ya? Una función que dependa de las dos variables, ¿ya? Tal que al multiplicar, y acá vamos a ponerle números a las ecuaciones, ponte tú a esta, acá no le puse igualado a cero, cuidado. Me distraje hablando de un juego que es dañino para la salud, ¿ya? Tal que al multiplicar la ecuación número 1 por mu, ¿ya? Por mu, vale decir, o sea, si yo llego y la multiplico, te quedaría mu por
m de x, y de x más mu n de x, y de y igual a 0, ¿ya? Sea exacta. O sea, vamos a buscar una función que al multiplicarla por la ecuación diferencial, haga que la ecuación diferencial sea exacta, ¿ya? Dicha función va a tener un nombre y la llamaremos factor de integración. Factor de integración. ¿Ya? Entonces, Profe, dime, ¿qué dice la función? No entiendo. ¿cómo? Abajo en la penúltima línea dice algo con D al lado de función, pero no logro captar qué. Ah, acá. Vamos a escribirlo bonito. Dicha función. Dicha, Gracias. ya, dicha función mu la llamaremos factor de integración. Oye, escribo muy feo, ¿o no? No, eso nomás no se entendió. Ah, ya. Ya, vamos. Eh, Gracias. Ayer José ya reprobó el curso. ¿Ya? F en el chat por el José. Vamos. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿y cómo a mí se me va a ocurrir encontrar esa mu? ¿No? ¿Quién va a ser esa mu? ¿Ya? Entonces, ¿cómo la buscamos? ¿Cómo la buscamos? Entonces, por el teorema anterior, si mu es un factor de integración, que hace que la ecuación número 1 sea exacta, entonces se tiene que cumplir ¿qué? Tiene que cumplir que, y fíjate que fíjate, y vayamos comparando con el teorema. El teorema me pedía que, uy, aquí me salté un espacio. No Que sé. las derivadas fueran iguales. Exacto. Entonces, a ver, deja borrar esta. Ah, no, ahí, reciclamos. Ya. Entonces, el teorema me pedía que las derivadas, ¿no es cierto? La derivada de la m fuese, con respecto a y, fuese igual a la derivada de la n con respecto a la x, ¿o no? En este caso, si existe esta mu, que hace que ahora esta ecuación sea exacta, ¿qué tengo que pedir yo que sean iguales? El mu por m va a ser, o sea, mu por dm en di va a ser igual a mu por dn en dx, ¿o no? Por ahí va, por ahí va. Entonces, pero cuidado, que el mu es una función que depende de la De la x, x. e. Exacto, ¿ya? Exacto. Entonces, escribámoslo por acá. Entonces, ¿qué cosa se tiene que cumplir? Que la derivada con respecto a y de mu m tendría que ser igual a la derivada con respecto a x de mu n. Bueno, esto es una regla de un producto, entonces regla de producto te quedaría mu i por m más mu por mi. Tendría que ser igual a mu sub x por n más mu
por nx. ¿No es cierto? Despejamos y pasamos todo a la izquierda. Todo lo que tenga mu solito, me quedaría mu mi menos nx tiene que ser igual a mu x por n menos mu i por m. Dividimos por mu. Mi menos nx. A ver, escribámoslo más, una línea más arriba para que todo quepa. Mi menos nx tendría que ser igual a mu x dividido en mu por n menos mu i dividido en mu por m. ¿Ya? Ojo, 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 ojo. Ojo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la derivada con... No, escribámoslo así. La derivada de... la derivada de alguna función que es la logaritmo natural de f de x. ¿A qué va a ser igual esa derivada? Uno partido en f de x por la derivada de f. Perfecto, o sea, algo así, ¿no? F' de x dividido en f, ¿no? ¿Sí? Eso. Entonces, ¿a qué corresponde esto? Logaritmo natural de f, ¿o no? Sí, me daría ¿De quién? De mu. De mu. el logaritmo, claro. ¿Y esta? Igual. Igual. Lo mismo, Igual. pero cuidado que en En una Y. estoy... Exacto, una la estamos derivando con respecto a x y la otra con respecto a y. Entonces, mi menos nx sería el logaritmo natural de mu derivado con respecto a x menos el logaritmo natural de mu derivado con respecto a y por m. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial parcial. Esta es una EDP. ¿Ya? Ecuación diferencial. Diferencial parcial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mu está dependiendo tanto de x como hay dos variables, ¿ya? La cual no vamos a resolver, ¿ya? A resolver, pero directamente, ¿ya? ¿Ya? La cual no vamos a resolver directamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar este problema, ¿ya? Lo vamos a simplificar. O sea que nos vamos a sacar el hecho de que dependa de dos variables. Entonces, a esta ecuación le voy a poner la ecuación número 2, ¿ya? Y vamos a suponer algunas cositas, ¿ya? Imagínate, supongamos que el mu que andamos buscando, que mu es una función que solamente depende de la x, que no dependía de la y, que solamente depende de la x. Entonces, ¿cómo te queda la ecuación 2? Logaritmo natural de mu por m más n, ¿o no? Exacto. O sea, ¿qué es lo que pasó con la derivada con respecto a y? ¿Qué pasó con este término? Si eso es cero. Se hace cero. ¿Por qué? Porque la mu no depende de la y, ¿o no? Entonces mi menos nx sería igual a
n logaritmo natural de mu con respecto a x, ¿o no? O sea, pasé dividiendo el n, ¿ya? O sea, que la función que está acá a la izquierda, la mi menos nx dividido en n, es una función que solo depende de x. ¿Ya? Por otra parte, si hubiésemos supuesto que la mu es una función que solamente depende de la y, entonces, la misma historia, la ecuación número 2, ¿cómo te quedaría? Quedaría nx menos mi dividido en m igual a logaritmo natural de mu con respecto a y. ¿Ya? Y acá concluimos que, o sea que la función nx menos mi dividido en m solo depende de y. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver si estas expresiones. Ah, ya, profe, ¿por qué se cambia el orden de n y m en este caso? Porque acá viene con un signo menos. ¿Ya? Cuidado, si la mu depende solamente de la x, entonces este se hace 0, y como acá viene un signo menos, hace que se te cambie el orden s con s. ¿Ya? ¿Se entiende por qué se cambia el orden? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular, ¿ya? Vamos a calcular estas dos cantidades, esa y esa, y ver si es que efectivamente estas dos cantidades son funciones que solamente dependen de la x o solamente dependen de la y para determinar cómo es el mu, ¿ya? Para determinar cómo es el mu. Entonces veamos, hagamos un ejemplo, ¿ya? Hagamos un ejemplo. Entonces, ejemplo, pongámoslo por acá. Y el ejemplo va a ser el siguiente. Consideremos la ecuación 3x cuadrado y más 2xy más y cubo de x más x cuadrado más y cuadrado de y. Y esto igualado a 0. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería el m y quién sería el n? 3x cuadrado y más 2xy más y cubo, ¿o no? Perfecto. Y la otra es x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué tendría que probar para chequear que son exactas? Que la derivada con respecto a Y y de la m y con respecto a x de x la de n la n. tendrían que ser iguales, ¿o no? Veamos. Calculo la derivada. Me daría 3x cuadrado más 12x más 3y 3 y cuadrado. cuadrado. Y por otra parte, me daría 12x. Entonces estas cantidades son distintas y por lo tanto la EDO no es exacta.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscaremos un factor de integración. Ya, buscaremos un factor de integración que hace que la ecuación diferencial sí sea exacta. Entonces, buscaremos un factor de integración mu. Y hay que ver si es que ese mu es una función que va a depender solamente de la x o solamente de la y. Hay que verlo. Todavía no lo sé. Entonces, supongamos que la mu es una función que solamente, por ejemplo, para partir, solamente depende de la y. ¿Ya? Si solamente depende de la y, entonces la cantidad que habíamos anotado, ¿cuál era la cantidad que habíamos anotado? Esta, ¿no es cierto? Nx menos mi dividido en m debería ser una función que solamente depende de la y. Veamos. ¿Cuánto me da nx menos mi dividido en cuánto? En m. Veamos. Me daría 2x menos, estoy reemplazando, aquí está la derivada con respecto a x, la estoy ocupando nomás para reemplazar, menos 3x cuadrado, menos 2x, menos 3y cuadrado, y esto dividido en m. ¿Y cuánto es m? Es todo esto, 3x cuadrado y más 2xy más y al cubo. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos simplificar. Te quedaría 3x cuadrado más 3y cuadrado dividido 3x cuadrado y más 2xy más y cubo. Pregunta, ¿esta función es una función que solamente depende de la y? No, No. Entonces este supuesto estaba erróneo. ¿Ya? Entonces, la cual no depende solamente de y. No depende solamente de y. Entonces, este supuesto está erróneo. Por otra parte, si hubiésemos supuesto que la mu, ¿no es cierto?, es una función que solamente depende de la x, ¿qué expresión debería ser una expresión que solamente depende de x? Era mi menos nx dividido en n. Calculémoslo. Mi menos nx dividido en n, ¿cuánto da? Eso daría 3x cuadrado más 2x más 3y cuadrado menos 2x dividido en n, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Se van estos dos, ¿no es cierto? Y te quedaría 3x cuadrado más y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado. Mira, podemos simplificar y me quedaría igual a 3. Entonces, acá desapareció la y, ¿o no? También la X. Pero f de, ¿puede ser esta una función que solamente depende de la x? Claro que sí, pues, ¿no? claro, porque no depende de nada también. Exacto, exacto. Entonces, nos deshicimos de la y. Eso fue lo importante, ¿ya? Entonces, depende, entre comillas, solamente de x, ¿no? Entonces, este era el supuesto que debíamos haber hecho, que el factor de integración que andamos buscando es una función que solamente depende de x. Y ese va a ser el que vamos a buscar, ¿ya? Ese va a ser el que vamos a buscar. Entonces, fíjate que lo que antes habíamos escrito era que, aquí está, que esta expresión va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de mi. O sea que, en este caso, vamos a escribirlo acá,
Por lo tanto, mi menos nx dividido en n, que valía 3, va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de mu. Vamos, ¿qué hacemos acá para resolver esto? Integramos con respecto a x. Te quedaría 3x igual a logaritmo natural de mu. Y por lo tanto, si nosotros acá aplicamos la exponencial, sacamos que e elevado a 3x era el mu. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, este es el factor de integración. Y por lo tanto, la ecuación que antes teníamos multiplicada por mu, o sea, e elevado a la 3x por 3x cuadrado y más 2xy más y al cubo de x más e elevado a la 3x x cuadrado más y cuadrado, de ahí, esta ecuación, ¿qué gracia va a hacer? ¿Qué gracia va a cumplir? Es Que va a ser exacta. 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 Exactamente. Esta va a ser la ecuación exacta. Y por lo tanto, si esta ecuación es exacta, va a existir una función f tal que, entonces, existe f que va a depender de las dos variables, tal que la derivada, por ejemplo, aquí yo voy a partir con la y, ¿ya? La derivada con respecto a y de esta función, ¿a quién va a ser igual? A n. Pero cuidado, que ahora hay como un nuevo n, ¿no es cierto? Claro, mu por n, claro. Exacto. ¿Y quién sería el mu por n? Es a la 3x por x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué hacía yo para encontrar la f Integral. con respecto a quién? Y A y. Entonces, la f va a ser, íntegro con respecto a y, te quedaría e elevado a la 3x, x cuadrado por y, más y cubo tercios. Seguimos acá al ladito. Si yo calculo la derivada con respecto pero, a... profe, Dime. ¿y eso no sería como con más una constante Ah, toda la de razón. x? Toda la razón. Más una C1 que solamente depende de la X. Toda la razón. Es que acá yo omití algo porque después vamos a ver qué va a pasar con esa constante. ¿Ya? Mm, ya, ya, ya. Pero está bien, está súper bien. Me faltó. ¿Ya? Calculemos la derivada de esta función con respecto a X. Acá aparece un producto. Bueno, regla del producto sería e elevado a la 13x por x cuadrado y más y cubo tercios. Más, aquí sería todo esto por 3, ¿no es cierto? Porque la derivada de la exponencial te sale un 3. Más, y ahora derivo con respecto a x, te quedaría 2xy más nada, más c1'. ¿Y esta cantidad a quién tendría que ser igual? A mu por m, que es a la 3x por 3x al cuadrado y más 2x más y al cubo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que si al igualar, ¿no es cierto? Vemos que se va ese término con ese con ese y ese con ese. Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? Que, Ah, perdón. X, ahí está. C1' de X vale 0. claro, Y por lo tanto, ¿cuánto vale C1? ni idea. Una constante que derivaba a dar cero. Una constante. ¿Ya? Una constante.
una C. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución de esta ecuación diferencial? Em, la función que está a la izquierda, pero sin el C1, o sea, con una C. Sería Exacto. e a la 3x por x al cuadrado y más y cubo tercio más una C. Más una C igual a Y eso igual a otra constante. ahora constante, pero constante más constante. Son otra constante nueva. Así que esto igual a C. Y ya está. Ahí está la solución de este problema. Y listo. ¿Ya? Eh, por último, y para no pasarme más en el tiempo, que ya me pasé 2 minutitos, ¿ya? ¿Qué creen que vendría ahora? Lo que pide el Alex, en vez de andar jugando LOL, Tareita, bueno. una tareita, obvio, tarea. Y aquí Obviamente. resolver. Para después celebrar cuando se haga. Yo primera vez que escucho que alguien que hace un ejercicio se pone a celebrar jugando LOL. Son bromas, profe. No Son sé, no bromitas. sé. Entre broma y broma, la verdad, eso somos. ¿Ya? Listo. Y ya. Entonces, con eso yo doy por finalizada la clase del día de hoy. ¿Ya? Eh, 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 eh. Entonces, al igual que siempre, ¿no? Les voy a estar subiendo la solución a la tarea. Por ahí un compañero me escribió, me avisó que tenía unos errores en una de en la tarea de la semana pasada, no, del día miércoles, El, del sí, miércoles. creo que en la del lunes había no sé si en la del miércoles no la he revisado, pero en la del lunes creo que había que era chico. No, ahí no la he mirado. Escríbeme para verlo y a ver si lo puedo resolver, ¿ya? ¿En Eh, el horario de consulta? ¿No? ¿No viste mi correo? ¡Ah! No, no, no lo he visto. No, no puedo hacer el horario Ya, de consulta el día de hoy, ¿ya? ya, Pero durante el día me pueden escribir al correo y no hay ningún problema, ya, ¿ya? ya, Profe, espérate. Dime. eh, tengo una duda. La solución, ¿eso realmente es solución? Porque en el es bajo un supuesto, ¿no? Veamos, pues, chequeémoslo, dale. Veamos Ya, si efectivamente es solución. Ya, esta es tu función, ¿no es cierto? sí. Ya, vamos. E elevado a la 3x, o sea, f de x, y, x cuadrado y, más y cubo tercio. Y esto igual a c. Calculemos su diferencial. Sería la derivada con respecto a x, te daría e elevado a la 3x y todo esto por 3. 3x cuadrado y más y cubo tercios, no, por 3, ahí, más, más, e elevado a la 3x, 2xy. Y todo esto por dx, más, derivo esto con respecto a y, te quedaría e elevado a la 3x, x cuadrado más y cuadrado. Puedes factorizar todo por e elevado a la 3x, que sería tu factor de integración. Y vas a llegar a la misma ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque como la exponencial es distinta de cero, tú puedes simplificar por la exponencial y llegas a lo mismo. ¿O no? Ah, ya, ya. Sí. Entonces, ¿era o no era solución? Sí, por final sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya?
Pero igual, o sea, me genera duda porque, y el supuesto en respecto en I, ¿qué pasa en esa parte? Ya. El supuesto es que ya. Perfecto, entiendo tu pregunta. En realidad hay un rango tremendo de ecuaciones diferenciales que son de este tipo, ¿ya? Que son de este tipo, y, y ese rango gigante de ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, se pueden resolver con un factor de integración que depende de dos variables. En este curso les vamos a poner ecuaciones diferenciales que se pueden resolver con factores de integración que dependen de solamente uno. Entonces, Ya, ya. en vez de situarte en el caso de dos variables, que es una que te entrega una ecuación diferencial parcial, ¿no? Tú, bueno, ya sabes que este curso está diseñado para que te pregunten por factores de integración que dependen de una. Entonces tú haces, veamos, ¿será el de Y? No. ¿Será el de X? Sí. Entonces ahí lo resuelve. Ah, ya. Ya, perfecto. Ahora sí me quedó más claro. Perfecto. Entonces ahí y esto para la casa. Eso. No sé si tienen alguna última duda, alguna última pregunta. Yo tenía un problema con el control. ¿Cuál es tu problema? Que había una pregunta que al menos yo considero que era muy poco específico el enunciado y se podía malinterpretar. ¿Cuál? Una que salía la función de la diferenciabilidad, pero no daban las derivas parciales, sino que daban el número. Entonces nada nos aseguraba que esas eran las derivadas parciales. Ya, o sea, es que recuerda que eh, recuerda que es que había una definición anterior a esa en la materia. A ver, creo que lo tengo por acá. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. ¿Cuándo fue que vimos esto? Acá, creo. Aquí está. Aquí está. Este fue la clase, no me acuerdo qué clase fue. Fue la clase 13, ¿ya? ¿Ya? Entonces, fíjate que la definición de diferenciabilidad dice que una función va a ser diferenciable en el punto A si es que este límite vale cero y si es que existe una transformación lineal tal que haga que este límite sea cero. Entonces, en tu caso, me imagino que salía algo así como, no sé, no me acuerdo qué salía, menos 3AH más 2K, una cosa así, ¿o Sí. no? Ya, pues, esto es la transformación lineal. eh, la transformación lineal. eh, menos 3 no, 3,2 producto punto o por HK. Sí. Entonces, existe una transformación lineal y O sea, esa no sé, transformación, sí, pum, te están contando que hay una función, o sea, que hay una transformación lineal, ¿no es cierto? Que hace que este límite, bueno, te daban esta expresión y si tú calculabas el límite de esa expresión, te daba cero, ¿no sí. es cierto? Entonces, hay una transformación lineal que hace que esta expresión se haga cero. Entonces, esa función o esa transformación lineal la denominábamos como la derivada. ¿Y es única? Sí, Ah, ya. Pero si la función tiene derivadas parciales que no hacen que sea diferenciable, pero con esos números sí es diferenciable. Yo no podría saber si esa es la derivada parcial de la función. ¿puedes construir algo que cumpla con lo que dices? Yo digo que no. Ya. O Yo sea, si digo, lo hago, ¿Mm? entonces, ¿estaría mal? O sea, si es que puedes encontrar una función, si es que Que llegas el a encontrar, límite me dé lo que está al lado derecho de la igualdad.
Claro, y que las derivadas parciales no sean 3 y 2, Ya, tienes toda la razón. Pero yo te, ya. yo te estoy diciendo que si cumple la relación que te acabo de decir, entonces esa es la derivada parcial de la función. Ya. Entiendo. ¿Ya? Básicamente por la definición de derivada parcial, o sea, de diferenciabilidad. Después, acá, a estas cosas, a los A y los llamamos derivadas parciales. ¿Sí? Tal vez. Eh, a ver, no sé si está no, lamentablemente no me puedo quedar hasta el horario de consulta del día de hoy, ¿ya? Yo tengo que salir a las 9:50, así que no puedo, no puedo. De todas maneras, va, espera,